En esta sesión vamos a revisar el tema de distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias es un método estadístico que nos permite organizar un conjunto de datos que han sido recolectados. ¿Cómo los organiza? En categorías, intervalos o comúnmente llamados en estadística clases. Como pueden ver en la pantalla, hay una tabla donde la primera columna dice clase, la segunda columna dice frecuencia y la última columna se llama frecuencia relativa. Estos son los datos básicos que debiese tener una distribución de frecuencias. Vamos a desarrollar un ejemplo para ver cómo se construye. El ejemplo dice, los datos sobre el tiempo en minutos que tardan 50 personas en recorrer un tramo de 10 kilómetros se muestra a continuación. Como pueden ver, tenemos nuestros datos recolectados y nos piden construir una tabla de distribución de frecuencias. El primer paso va a ser determinar el número de clases. Las clases son las categorías en las cuales voy a ir clasificando mis datos, para lo cual vamos a utilizar la regla de 2 a la k, que nos dice que 2 a la k es mayor o igual que n. En esa fórmula k representa el número de clases y n es mi número de datos. Para nuestro ejemplo, el número de datos es 50. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ir sustituyendo un valor de k de tal forma que al momento de elevar 2 a ese valor sea mayor o igual que, en este caso, nuestro número de datos, que es 50. Por ejemplo, si yo pusiera 2 a la 1, 2. Por lo tanto, si n vale 1, no cumple con mi regla de mayor o igual a n. ¿Por qué? Porque yo tengo un número de datos de 50. Por ejemplo, si yo pusiera 2 a la 2, sería 4. De igual manera, no cumple con que el resultado sea mayor o igual que n. ¿Qué valor de k me da un resultado mayor o igual a 50? 2 a la 6 es mayor a 50, entonces el número requerido de clases para los 50 datos es de 6. El paso 2 consiste en determinar el intervalo o ancho de clase, es decir, de qué valor a qué valor van a ir esas categorías o esas clases. Y aquí tenemos la fórmula. Me dice que el intervalo o ancho de clase va a ser mayor o igual a h menos l sobre k, donde I es mi intervalo o ancho de clase, H es el valor mayor observado, es decir, cuál es el máximo valor de los datos recolectados, L es el valor menor observado, es decir, el dato más pequeño de los datos recolectados, y K es el número de clases. En este caso ya tenemos todos los datos. Vamos a hacer la sustitución aquí. Y entonces va a ser mayor o igual a H. ¿Cuál es el valor mayor observado? 102. ¿Cuál es el dato más pequeño? 50. Y me dice que entre el número de clases. Y el número de clases lo determinamos en el paso 1, que fue 6. 102 menos 50 entre 6. 8.66. En este caso, lo más recomendable es redondear mi intervalo de clase a un múltiplo de 10, que sería el valor más cercano. Porque, si recuerdan, son 50 datos, entonces significa que yo puedo ir organizando o agrupando mis datos de 10 en 10. Si, por ejemplo, me hubiera dado 4.86 o 3.99, lo más práctico pudiera ser aproximar a un múltiplo de 5. Todo esto es por practicidad. Pues en este caso vamos a redondear a un múltiplo de 10. Por lo tanto, mi intervalo de clase es de 10 por ser más conveniente para el manejo de los datos. Paso 3. Ahora tenemos que establecer los límites de cada clase. Entonces voy a establecer de qué valor a qué valor va a ir cada categoría o cada clase. Aquí lo más recomendable es empezar con un múltiplo de 10, pero reitero, es solo por practicidad. Y recordarán que el mínimo dato es 50, entonces yo puedo empezar con ese 50, ¿ok? Ese va a ser mi primer límite.
y le voy a sumar el intervalo de clase, que en este caso, que definimos que mi intervalo de clase iba a ser igual a 10. Y lo voy a sumar en escalerita, es decir, de fila a fila. 50 más 10 me da 60, 60 más 10 me da 70, 70 más 10 me da 80, 80 más 10 me da 90 y 90 más 10 me da 100. Y aquí ya tengo el límite inferior de cada clase, es decir, o el valor más pequeño de cada una de mis categorías. Vamos a utilizar aquí un corchete para el límite inferior. ¿Qué significa un corchete? El corchete me indica un intervalo cerrado, es decir, que incluye el valor 50. Y de este lado vamos a poner el 60, pero con un paréntesis, es decir, me está marcando que ese límite es abierto. ¿Qué significa que es abierto? Que no incluye el 60. Y así le vamos a hacer para cada uno. De 70 a 80 abierto, de 80 a 90 abierto, de 90 a 100 abierto, y aquí sería de 100 a 110 abierto. Así es como se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, estamos hablando de un dato continuo, es decir, de minutos. Yo podría tener, por ejemplo, el valor 60, no sabría dónde ponerlo si no utilizara esta notación, porque yo a lo mejor lo pongo aquí o lo pongo acá. Entonces, por eso se tiene que ser muy específico en variables continuas. Nos queda así, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90, de 90 a 100, de 100 a 110 las clases. Como pueden ver, son 6. Entonces, así nos quedan los límites de cada una de nuestras clases. A este se le llama, voy a repetirlo, límite inferior de mi clase, y a este límite superior de mi clase. Siguiente paso, tenemos que contar el número de datos para cada clase. Y ese dato se le conoce como frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de datos que se encuentran dentro de mi intervalo de clase. Entonces, vamos a contar cuántos datos hay entre 50 y hasta antes del 60. Acuérdense, el 60 no lo cuento porque es un intervalo abierto. ¿Cuántos datos hay? Bueno, aquí los marqué. Tenemos 3 datos. ¿Cuántos datos hay de 60 a 70? Y los voy a ir marcando. Tenemos este 68, 65, el 60, está el 67, 69, son 7 datos. Pues les vuelvo a repetir, el 70 no se incluye porque es un intervalo abierto. Vámonos de 70 a 80. ¿Cuántos datos tenemos? Vamos con la primera columna. Tenemos el 72, 70, ajá. 77, Ok, 78, muy bien. la siguiente 74, Ok, 72, 72, 72, 72, 73, ajá. Ajá, otro 70, excelente. 74, 74, 74, 78, muy bien. 79, Ajá, la siguiente columna, la siguiente, 75, muy bien. 79, Excelente. Y en la última 76 columna, de la siguiente, 76, ajá, 71, 71. Y listo, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Si me ayudan a contar, por 18, favor. ¿Sí? sí, 18. Ok, excelente. Vámonos ahora de 80 hasta antes del 90, es decir, el 90 no. Todos los datos excepto el 90. Vámonos con la primer columna. 73, 83, muy bien. 80, Ok. 84, Ajá. 81, Antes está el otro 84. Dímela. ajá, Ujú. 81, 84, 84. Ajá. 85, Excelente. 82, 83 primero. 82, muy bien. 80, 80, Ok. 83 y 86.
83, 86, ok. ¿Cuántos entonces son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 11. 12. 12, a ver otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12. Sí, muy bien. 12. Ahora de 90 a 100. Primer columna. 93. 92. Ok. 91. 91. Ajá. 93. Ok. 90. Muy bien. 94. 97. Ok. 97. 95. 95. Ok. ¿Cuántos son? 8. 1, 2, 3, 7. 4, 5, 8. 6, 8. 7, 8. 8. Y finalmente la última clase de 100 a 110, pues son los que sobran, ¿no? Que serían 1 2. y 2. Ok. Aquí una forma de verificar que su conteo estuvo realizado en forma correcta, pues es que la suma de estas frecuencias de cada clase, pues nos tiene que dar el total del número de datos. Vamos a ver si es cierto. 3 más 7, 10. 10 más 18, 28. 28 más 12, 40. 40 más 8, 48. Más 2, 50. ¿Ok? Entonces, parece ser que sí hicimos bien el conteo. De cualquier manera, pues es importante que pudieran volver a hacer una segunda revisión. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Aquí ya está el resultado. Sí, miren, 3, 7, 18, 12, 8 y 2. Muy bien. Ahora, vamos a calcular la frecuencia relativa. ¿Cómo la vamos a calcular? Aquí viene la fórmula para poder calcularla. Me dice que la frecuencia relativa se determina dividiendo el número de datos de cada clase entre el número total de datos. En este caso, mi número total de datos es 50. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que dividir cada dato, que en este caso sería 3, entre 50. 7 entre 50. 18 entre 50. 12 entre 50. 8 entre 50 y 2 entre 50. Si me pueden ir dando los resultados, normalmente los contadores y el área administrativa redondea. Nosotros, como somos ingenieros, pues vamos a utilizar 3 decimales. 3 entre 50, ¿cuánto les da? Punto 06. Punto 0, 6. 6. Ok. 7 entre 50. Punto 14. Punto 14, muy bien. 18 entre 50. Punto 36. Punto 36. Ajá. 12 entre 50. 0.24. 0.24. Ok. 8 entre 50. Punto 16. Punto 16. Excelente. ¿Y 12 entre 50? Punto 04. Punto 04. Punto 04. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos verificar que estas operaciones fueron correctas? La suma de de esos valores me tiene que dar un valor muy cercano a 1. A menos de que las divisiones fueran exactas todas, me debería de dar el 1 exacto. Pero si no, me tiene que dar un valor muy, muy cercano a 1. Si alguien pudiera darme el total de sumar 0.06 más punto 14 más punto 36 más punto 24 más punto 16 más punto 04, por favor. Da 1 cerrado. Todas las divisiones fueron exactas, entonces, ¿entiendo? Sí, ¿verdad? Sí, da 1. Ok, en este caso los datos eran exactos. No siempre, no siempre son las divisiones exactas, entonces si me da punto 99 y algo, significa que mis operaciones estuvieron bien. Ok, esta frecuencia relativa la pueden convertir a porcentaje. Recordemos que un número decimal también se puede expresar como un porcentaje.
Y eso, déjenme ver, aquí está, bueno, aquí tenemos ya los resultados. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando por 100, ¿ok? En este caso me había dado 0.06, el resultado lo multiplico por 100 y me da 6%. 0.14% me da 14%, 0.36% me da 36%, y así sucesivamente para cada frecuencia relativa calculada. Y de igual manera, pues verifico si la suma me da 100%, porque estamos trabajando con frecuencia relativa porcentual. Y aquí me voy a detener un poco, que aunque no, bueno, eso no se los preguntan en la actividad, pero es importante que como ingenieros sepamos interpretar. Normalmente esta información la podemos sacar en Excel muy rápido, pero lo más importante es poder interpretarla. Recordemos de qué datos estamos hablando, son minutos. Fue el tiempo que tardaron 50 personas en recorrer 10 kilómetros. ¿Ok? Eso es la información que nosotros estamos analizando. El tiempo que tardaron 50 personas en recorrer 10 kilómetros. ¿Qué podemos observar con la tabla? Por ejemplo, yo aquí en la distribución de frecuencias observo que este dato es el mayor, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pudiéramos interpretar de este dato mayor? Ah, bueno, yo podría decir así rápidamente que la mayoría de las personas recorrieron 10 kilómetros entre 70 y 80 minutos. Por ejemplo, ese es un dato que me está arrojando la tabla y que yo pudiera interpretar así a simple vista. ¿Qué me pudieran decir de este 2 con este dato? A ver, ¿quién se anima a darme una interpretación, un informe de ese 2? Voy a repetir el que yo les dije, ¿eh? Aquí a simple vista puedo ver que la mayor parte de las personas recorrieron esos 10 kilómetros entre 70 y 80 minutos. ¿Qué me pueden decir de este 2? Que la menor parte de las personas corrieron 10 kilómetros entre 100 y 110 minutos. Excelente, muy bien, que muy pocas personas pudieron recorrieron esa distancia entre 100 y 110 minutos, ¿ok? Y si quisiéramos hablar en cuestión de porcentaje, bueno, creo que normalmente es más práctico, ya hablando de un informe real, hablar en porcentajes, ¿no? Ah, bueno, yo puedo decir que el 36, voy a encerrar el 36% de las personas recorrieron 10 kilómetros entre 70 y 80 minutos. El 4% de las personas recorrieron 10 kilómetros entre 100 y 110 minutos. Y así nosotros podemos interpretar esa información y darle una utilidad práctica. En este caso el ejemplo está relacionado con el tiempo que recorrieron, el tiempo en el que 50 personas recorrieron 10 kilómetros, ¿ok? ¿Hasta aquí hay dudas? No, profe. ¿No? ¿Vamos bien? Hasta ahorita ninguna, profe. Excelente. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, nos piden nos piden calcular la frecuencia absoluta acumulada, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir sumando la frecuencia absoluta a la frecuencia absoluta anterior. Entonces, déjenme, me voy a pasar ahí, perdón. El primer dato es 3 porque no tengo una frecuencia anterior, ¿están de acuerdo? Entonces sería 0, 3 más 0, 3, ¿ok? Y vamos a sumar ahora esta, 3 más 7, 10. 10 más 18, 28. 28 más 12, 40. 40 más 8, 48. Y 48 más 2,
50. ¿Ok? ¿Cómo van a saber que están bien? Aquí en la última clase, la frecuencia acumulada debe de ser igual a mi total de datos. Vuelvo a repetir, en la frecuencia absoluta acumulada, la última frecuencia absoluta acumulada debe de ser igual al total de datos. Y de esa manera se calcula la frecuencia absoluta acumulada. Mi frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta de la clase anterior, ¿ok? La frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con la frecuencia absoluta acumulada? No. Muy No. bien, Ninguna. excelente. Vamos con... Ahí está, ¿no? 3, 10, 28, 40, 48 y 50. Lo mismo vamos a hacer con la frecuencia relativa acumulada. Vamos a sumar la frecuencia relativa acumulada anterior a mi frecuencia relativa actual, ¿ok? En este caso, para la primera frecuencia relativa acumulada, pues no tengo una anterior, sería 0 más 0.06, me da 0.06. Después, a punto 14 le sumo 0.06, ¿cuánto nos da? Y me ayudan, punto 20, ¿no? Después, punto 36 más punto 20 me daría punto 56. Punto 56 más punto 24 me da punto 80. Punto 80 más punto 16 me da punto 96. Y punto 96 más punto 04 me da 1. Ok, nuevamente el total de la frecuencia relativa debe de ser igual a la frecuencia relativa acumulada de mi última clase. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, Muy bien. profe. Excelente. Y aquí está punto 06, punto 20, punto 56, punto 80, etcétera. Y también tenemos que calcular un dato que se conoce como marca de clase. ¿Para qué nos va a servir? Para poder trazar el histograma y el polígono de frecuencia. ¿Cómo se calcula? Aquí rápidamente, lo único que tenemos que hacer es promediar el límite inferior y el límite superior de cada clase, como se los muestro aquí en la pantalla. 50 más 60 entre 2 me da 55. 60 más 70 entre 2 me da 65. 70 más 80 entre 2 me da 75 y así sucesivamente. De hecho, también se puede hacer de la siguiente manera. Si yo calculo la primera marca de clase, le sumo el intervalo de clase. ¿Se acuerdan que el intervalo de clase era 10? Lo redondeamos a 10. Entonces, si le sumo el intervalo de clase, también voy a llegar al mismo resultado. 55 más 10, 65, más 10, 75, más 10, 85, más 10, 95, más 10, 105. Cualquiera de los dos procedimientos es correcto, aunque bueno, la fórmula es esta, ¿no? El promedio, límite superior más límite inferior entre 2. Esa es nuestra marca de clase. ¿Dudas para determinar la marca de clase? No, profe. No, profe. Ok. Finalmente, histograma y polígono de frecuencia. Si lo trazáramos a mano, lo único que tenemos que hacer es poner en mi eje horizontal, las clases o la marca de clase, y en el eje vertical una escala para poder identificar mi frecuencia absoluta. Y como pueden ver aquí, tenemos en el eje horizontal las marcas de clase y también, o si no, pueden poner de 50 a 60, de 60 a 70, etcétera, no pasa nada, es lo mismo. Y las barras tienen que medir la frecuencia absoluta. Por ejemplo, aquí en la primera clase, mi frecuencia es 3. Y aquí, como pueden ver, aquí se marca hasta el 3, ¿no? La segunda barra es 7.
más o menos aquí a la mitad llega el 7. La tercera es 18, la cuarta es 12, la quinta es 8 y la última es 2. Y trazan sus barras. Ojo, porque es un error que cometen en las tareas y les bajo puntos. Un histograma se utiliza para datos continuos. No es lo mismo que un diagrama de barras. Las barras van separadas. Un histograma sus barras van pegaditas, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre un histograma. El histograma se utiliza para datos continuos, datos que pueden tomar cualquier valor, es decir, que tienen decimales, como el tiempo, el peso, la estatura, etcétera. ¿Ok? Entonces, ojo cuando estén trazando su histograma. Y el polígono de frecuencia, lo único que tenemos que hacer es identificar la marca de clase o el valor de en medio de cada barra. Le ponemos un puntito a cada barra y las unimos. Y ese es nuestro polígono de frecuencias. Lo pueden hacer en su trabajo separado o junto, no pasa nada. Yo se los voy a tomar como correcto. ¿Ok? ¿Cómo trazarlo en Excel? Les voy a compartir los videos porque ya aquí ya no me deja, no sé por qué ya no me deja la opción de compartir Excel desde aquí. Puedo compartir PowerPoint, pero Excel ya no me deja compartirlo. Entonces les voy a compartir los videos y em, lo ideal sería que me desarrollaran todo el procedimiento. Si alguien se interesa en buscar cómo hacer las fórmulas, cómo hacer, eh, perdón, no me hagan caso, estoy confundida con el siguiente tema que vamos a ver. No, esto sí lo tienen que hacer todo el procedimiento. Aunque el formato en Excel, aunque el formato está en Excel, tienen que capturarme todo el procedimiento, ¿ok? De la distribución de frecuencias. Paso 1, paso 2, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí, chicos? Con esto terminamos la sesión. Con esto ya yo espero que no tengan ninguna duda con la primera actividad, la primera parte de la actividad práctica. De cualquier manera, escríbanme con tiempo al chat de Teams, yo contesto, pero si me lo dejan al último día, a veces me es imposible contestarle a todos y que les revise todo su trabajo. Sí, intento hacerlo, pero pues ustedes entran en ansiedad porque no les puedo contestar rápido y demás. ¿Vale? Entonces, pues si no hay nada más que aclarar, este, ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. De verdad, admiro, porque sé que estoy segura que todos trabajan, admiro que se hayan dado este tiempo de poder asistir a la sesión sincrónica. Los felicito, sé que esto va a dar excelentes resultados.